voy a comenzar presentándome. Mi nombre es Edna Jaime. Trabajo en una organización de sociedad civil donde hacemos evaluación de políticas públicas. Hacemos rendición de cuentas social, que es el tema que me gustaría abordar en los minutos que tengo para presentar. Bueno, pues muy buenos días a todos. Es un placer estar con todos ustedes en este Congreso Internacional Cultura Democrática y Buen Gobierno. Hoy quiero hablar con ustedes del valor de la rendición de cuentas para el ciudadano. Todo lo que acabamos de escuchar tiene sentido siempre y cuando afecte al ciudadano. Antes de iniciar, me gustaría que nos detuviéramos a pensar un momento sobre la vertiente humana, el valor humano de un buen gobierno. A veces nos perdemos en discusiones teóricas y en debates políticos y de política pública, pero se nos olvida que detrás de esto hay personas. Perdemos de vista la dimensión humana de lo que significa no contar con instituciones públicas eficaces que distribuyan bienes públicos con justicia. Hoy les pregunto, ¿qué tiene en común una familia en Acapulco que lo ha perdido todo en la reciente inundación porque un inspector de construcciones autorizó, mediante un soborno, un asentamiento en un terreno en zona de riesgo? Un empresario en Torreón que al denunciar a una banda criminal que le exige derecho de piso a la policía es secuestrado porque un comandante corrupto lo delató. Una familia en Oaxaca que vive en pobreza extrema y se ve obligada a cambiar su voto a cambio de apoyos económicos. ¿Qué tienen en común? Que son víctimas de la corrupción, de gobiernos que no encuentran los controles suficientes y que no se inscriben en procesos de rendición de cuenta. Tienen en común que son víctimas de un mal gobierno. Y también muchos tienen en común que no pueden levantar la voz para exigir rendición de cuentas o no cuentan con los instrumentos para hacerlo. Todos los días millones de personas padecen la injusticia en nuestro país. Todos los días se escriben dramas individuales que van lastimando a la sociedad, pero también a la legitimidad del Estado. Por eso es tan importante el tema del que quiero hablarles, la rendición de cuentas social. Pero primero permítanme definir qué entendemos por rendición de cuentas. Definiciones hay muchas, pero una que me parece muy clara es la que dice que la rendición de cuentas es la capacidad de asegurar que los funcionarios públicos respondan por su conducta, que se vean forzados a justificar y a informar a la sociedad sobre sus decisiones y que puedan ser sancionados por ellas. La rendición de cuentas es un mecanismo, es un sistema de control del poder, una herramienta poderosa que hace que quienes detentan un cargo público, quienes manejan recursos que son de todos, cumplan sus obligaciones legales y políticas. Tradicionalmente la rendición de cuentas se concibe en dos dimensiones. Yo le llamo aquí la legal y la política. La rendición de cuentas legal, que también en la literatura encontramos como rendición de cuentas horizontal, la que se ejerce a través de un entramado institucional, de un conjunto de instituciones que fungen como pesos y contrapesos, se refiere a estos mecanismos que están dirigidos a asegurar que las acciones de los funcionarios públicos se dan dentro del marco de la Constitución y de la ley. Por supuesto, para que haya rendición de cuentas legal u horizontal, se requiere desde luego de un sistema de justicia capaz de aplicar la ley eficazmente y hacer que todos la cumplan. Claramente, en nuestro país vive un gran déficit en este rubro. Todavía falta camino por andar para construir este sistema, este andamiaje de contrapesos efectivos y de justicia capaz de contener la arbitrariedad y el abuso. Por otra parte, tenemos el concepto de rendición de cuentas político, que en la literatura, este politólogo famoso Guillermo O'Donnell describe también como rendición de cuentas vertical, que se refiere a qué tanto las políticas gubernamentales se alinean con las preferencias de los electores. Se trata de un concepto afín, relacionado al de representación democrática. Un gobierno rinde cuentas políticamente si los ciudadanos tienen los medios para castigar administraciones irresponsables o insensibles a sus demandas. Y la rendición de cuentas política o vertical
supone que el voto ciudadano en los comicios es la principal herramienta de la rendición de cuentas política. Es el instrumento que los ciudadanos tenemos para llamar a cuentas, castigar o premiar. En esta perspectiva, los ciudadanos pueden castigar con su voto a aquellos partidos que no tuvieron un desempeño adecuado. Sin embargo, lo sabemos, porque todos hemos ejercido nuestro derecho al voto, la efectividad de este tipo de control es limitada por varias razones. Primera, la naturaleza del voto es limitada ya que da a los ciudadanos solo una oportunidad para castigar o recompensar muchas decisiones gubernamentales. Por ello, no es posible saber qué decisión se premia o se castiga. En segundo lugar, no se puede saber si los votantes eligen viendo hacia atrás o hacia adelante en el tiempo. El ciudadano promedio experimenta un déficit de información, además, que hace difícil evaluar el desempeño del gobierno. Dadas estas limitaciones de la rendición de cuentas legal o vertical, ¿la sociedad tiene más opciones? Afortunadamente sí. La rendición de cuentas social es justamente otra dimensión de la rendición de cuentas que tiene que ver con el papel de la sociedad civil organizada y los medios de comunicación para exigir a los gobernantes que apeguen su conducta tanto a la legalidad como a las demandas sociales. La acción de estos grupos ejerce vigilancia sobre los funcionarios públicos, expone errores y malas decisiones y puede activar la operación de las instituciones legales y políticas encargadas de sancionarlas, sean jueces, auditorías o poderes legislativos. A diferencia de la rendición de cuentas legal y política, la rendición de cuentas social no opera a través de las elecciones o del sistema de pesos y contrapesos entre poderes. La rendición de cuentas social opera mediante la activación de la energía social, opera mediante la movilización de la voluntad ciudadana para participar en los asuntos públicos y los incentivos de medios de comunicación libres que busquen ejercer control ciudadano sobre el poder. La rendición de cuentas social, por tanto, no se limita a periodos electorales. Puede activarse cada que se requiera y, a diferencia del voto, no se dispersa, sino que se puede enfocar en asuntos, instituciones y decisiones concretas. Ahora bien, hay un elemento indispensable que se necesita para que la rendición de cuentas social funcione adecuadamente: el acceso a la información. Una sociedad bien informada es una sociedad que puede participar de manera más racional y ordenada en el debate público. Una sociedad con acceso a la información puede ejercer de manera más efectiva la rendición de cuentas social. Durante muchos años, la información respecto al funcionamiento y decisiones del gobierno estuvo alejada del escrutinio ciudadano. Y no tenemos que ir muy lejos en nuestro pasado para recordar cuando nuestro derecho de acceso a la información no estaba ni siquiera planteado como un derecho constitucional. La opacidad era la norma. Quien quisiera saber cuánto gastaban los funcionarios en viáticos, los salarios de asesores de gobierno, los presupuestos para programas públicos importantes, se topaba con un muro de secrecía. Afortunadamente, la década pasada, y es importante que veamos la evolución, cómo ha evolucionado la ley en materia de transparencia y nuestro derecho de acceso a la información. En esa lámina se puede observar. Afortunadamente, la década pasada en México dio un salto importante con la aprobación de la Ley Federal de Transparencia y la creación del IFAI. Como ustedes muy bien saben, estamos en la antesala de la aprobación de una nueva ley que realmente fortalece al IFAI, fortalece nuestro derecho de acceso a la información, y me parece que nos dará una plataforma extraordinaria para ejercer la rendición de cuentas social. Estos avances permitieron arrojar luz donde antes no la había, permitieron a los ciudadanos asomarse a las entrañas del gobierno y de las instituciones públicas y comenzar a preguntar, a exigir su derecho a saber y a no conformarse con un no. Hay grandes avances a nivel federal, hay grandes avances en algunos estados. El reto, y en esto hay coincidencias amplias, es cómo fortalecer al IFAI, a los órganos garantes,
cómo darles mayor autonomía para que puedan abrir aún más a las instituciones al escrutinio ciudadano. Y de eso justamente trata la legislación que ahora se discute en el Senado. Perdón. El tema ha adquirido renovado impulso. O sea, estamos discutiendo el tema de transparencia porque el presidente Peña lo puso en la agenda. Se trata de un compromiso político asumido por la administración del presidente Peña Nieto desde el periodo de transición para evitar la idea de un regreso al pasado. El tema se incluyó en la agenda del Pacto por México en un intento de la oposición por ejercer límites a posibles excesos del gobierno. La prevalencia e incidencia crecientes de escándalos de corrupción o abuso en los 3 órdenes de gobierno y en los 3 poderes también catalizaron esta renovada agenda. Y el contexto, por supuesto, de la discusión de las formas estructurales que generan grandes interrogantes sobre, por ejemplo, quién va a ejercer mejor vigilancia sobre Pemex, o cómo asegurar que si el gobierno cobra más impuestos, eso se utilice con probidad. Ahora bien, ¿qué tan bien garantizado está nuestro derecho a acceso a la información? En ejercicios de rendición de cuenta social, pues se han realizado evaluaciones, ¿no?, al tema de acceso a la información y a evaluación de nuestros órganos garantes. Muestro algunos. Tenemos el trabajo de Fundar y artículo 19 de 2 organizaciones de sociedad civil que trabajan activamente en estos temas, que han trabajado justamente en generar indicadores para evaluar y comparar las legislaciones en materia de derecho a acceso a la información. El Centro de Investigación y Docencia Económica tiene la métrica de transparencia, que es un referente claro de evaluación de la calidad de las normas, de las instituciones de información pública, las solicitudes de información, y el IFAI tiene un trabajo propio que hace evaluación en el mismo sentido. Ahora bien, México Evalúa, en la organización donde tengo el honor de trabajar, realizamos un índice de medición del marco institucional contra la corrupción, le llamamos el IMIC. Realizamos este estudio con la metodología del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, y esto pues nos permitió generar una valoración de las capacidades. Ahorita voy a describirles cuáles fueron las dimensiones que evaluamos de todo nuestro sistema anticorrupción. Evaluamos a los controles administrativos internos, al control financiero interno, pero también aquellos controles externos como la Auditoría Superior de la Federación, el control judicial, la PGR en este caso, el control político, que es el Congreso, y el control ciudadano, que es donde voy a poner atención, ¿no?, el IFAI y organizaciones de sociedad civil. Por supuesto, una metodología que quiere capturar procesos muy complejos y simplificarlos siempre puede tener problemas, ¿no? Pero me pareció que haber realizado este ejercicio resultó sumamente atractivo para entender dónde están las debilidades de nuestro sistema anticorrupción, relevante en el momento en que se discute una nueva agencia, la pertinencia de una nueva agencia, incluso de una fiscalía. Pero me voy a detener al tema del acceso a la información y al control ciudadano, a la rendición de cuenta social. ¿Qué dimensiones evaluamos? Evaluamos el marco jurídico, o sea, si existe la ley y las reglamentaciones, la implementación, si existe el organismo que haga operativo el marco legal, su adecuación, las herramientas y procesos para controlar la gestión pública y la efectividad, los resultados de la operación del órgano. En términos muy generales, estos fueron los resultados que obtuvimos en el IMIC. La escala, por supuesto, es de 0 a 100. El IFAI y el control ciudadano tuvieron una calificación de 81 puntos. El control externo, la Auditoría Superior de la Federación, perdón, un 79. Y ahí pueden ver la calificación que obtuvieron los distintos controles. En el tema del IFAI, ¿qué evaluamos? Evaluamos sus atributos, la existencia de un marco normativo, como yo les decía, que existiera un órgano de ejecutivo o de ejecución, mecanismos de acceso masivo y gratuito para conocer la información del Ejecutivo,
procedimientos para sancionar el incumplimiento injustificado, la denegación infundada, la no entrega oportuna de la información, mecanismos para que la ciudadanía participe como observadora en los procesos de atención a quejas y denuncia de corrupción y mala actuación de funcionarios públicos. Esos son los atributos que medimos y algunas mediciones, las respuestas de las dependencias federales a solicitudes presentadas por la ciudadanía, sanciones por incumplimiento, solicitudes acogidas por el organismo encargado de garantizar el acceso a la información y organizaciones de la sociedad civil que participan en monitoreo de la gestión pública. De esta evaluación, pues derivaron algunas fortalezas, algunas debilidades. Las fortalezas, que es que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a Información Pública Gubernamental, pues contempla un órgano garante con capacidad de exigir la entrega de información a los sujetos obligados. Eso existe y tenemos la oportunidad de fortalecerlo. Una alta tasa de respuestas a las solicitudes por parte de las dependencias de la Administración Pública Federal, la prevalencia del principio de máxima publicidad y la gratuidad en el acceso al derecho. ¿Qué encontramos como debilidades? Un órgano garante sin autonomía constitucional y sin capacidad de sancionar la denegación infundada de información. No hay garantía de que las respuestas cumplan con estándares mínimos de calidad y veracidad. Y hay costos implícitos para aprovechar este derecho. Especialización, tiempo, asimetría de información, entre otros. Esta fue la evaluación después de computar todas las variables que les he mencionado. Esto fue lo que encontramos como evaluación para el IFAI. Un marco jurídico que existe, un órgano implementador que existe y ya problemas en su adecuación y en su efectividad que sin lugar a dudas se van a resolver o habrá oportunidad de resolver si la ley que ahora se discute es aprobada en sus términos. Los resultados de la labor del IFAI son positivos, casi 90% de las solicitudes son respondidas, el tiempo promedio de respuesta son 12 días hábiles versus los 20 días previstos en la ley. De las casi 114,000 solicitudes respondidas en 2012, tan solo 5.39%, 6,000, un poquito más de 6,000 fueron apeladas. El tiempo promedio de resolución fueron 34 días hábiles versus 50 días previstos en la ley. El nivel de cumplimiento de las resoluciones de 99% en el primer semestre del 2012. Muy buen récord, pero existen problemas. No contamos con mediciones de la calidad de las respuestas ofrecidas por las dependencias a los usuarios. No hay encuestas de satisfacción de usuarios sobre el uso de Infomex y el ejercicio del derecho. Solo 4.5 de las veces que se investigaron violaciones a la ley hubo una sanción. Respecto a los recursos de revisión, que no haya recursos de revisión no implica calidad en la respuesta a solicitudes. Más bien implica altos costos de transacción para realizarlas. Existen limitaciones en términos de tiempo, especialización, vencimiento de plazo para interponer recursos. Todavía existe incumplimiento a las resoluciones del IFAI por parte de algunas dependencias de la Administración Pública Federal que desafían las decisiones del órgano garante, sobre todo la Procuraduría, temas relacionados con seguridad pública. Algunas recomendaciones, pues pasar de la transparencia pasiva a la transparencia activa. Las dependencias no pueden limitarse a responder solicitudes de información, deben poner en la vitrina pública portales electrónicos y diversos canales de comunicación toda la información para evaluar su gestión. Indispensable es la voluntad política de los equipos de trabajo de funcionarios. Recuperar las mejores prácticas desde lo local. Hay estados con legislación de vanguardia que superan a la federación. Ahorita me refiero a la federación porque ahí es donde hicimos la evaluación. Las mejores prácticas en lo local incluyen estados que ya tenían contemplados como sujetos obligados directos a los partidos y a los sindicatos, y algunos inclusive pueden sancionar directamente. Y fortalecer la participación ciudadana en el monitoreo y la evaluación. Los ciudadanos, las organizaciones de sociedad civil deben usar la información como una herramienta para controlar los abusos del poder público. Evaluar el cumplimiento de las leyes de transparencia, la calidad de la información presentada en los portales electrónicos y la satisfacción de los ciudadanos al ejercer su derecho al acceso a la información. Esta plataforma, este derecho, como yo les decía, es el mecanismo que los ciudadanos, con el que los ciudadanos contamos para hacer rendición de cuenta social. Este concepto que puse en mi exposición muy al inicio, que es complementario,
esta dimensión que tanto hace falta en este país, ¿no? Nuestra transición democrática, ¿no?, tiene todavía algunos saldos pendientes. Uno es la construcción de este entramado de rendición de cuentas fuerte, integrado, que se comunica entre sí, ¿no?, que garantiza los pesos y contrapesos y la vigilancia necesaria. Está en proceso de construcción. Pero tenemos los ciudadanos, además del voto, la posibilidad que a través del acceso a la información ejerzamos también un proceso de control al poder. Señoras y señores, en México hemos centrado el debate sobre la calidad del gobierno y de las instituciones públicas en las leyes y en la política. Creemos que mejores leyes harán mejores ciudadanos y mejores gobernantes. Y es importantísimo, por lo que les acabo de mostrar. Una buena ley protege derechos, una buena ley puede fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas que necesitamos, pero no solamente. La experiencia nos está demostrando pues que la idea es correcta, pero que lograrlo lleva mucho tiempo. Construir instituciones toma tiempo. No nos debemos impacientar. Voy a hacer un comentario al calce, pero ahorita queremos replantear nuestros esquemas anticorrupción cuando estábamos todavía en una fase embrionaria de este sistema que estábamos construyendo con anterioridad, ¿no? Tengo un amigo que dice, tenemos que convertirnos en relojeros, poner las piezas, cuidarlas, hacerlas madurar, no querer aventar el tablero de ajedrez cada que las cosas no funcionan o cuando los tiempos nos presionan porque no vemos resultado. Sí, con mejores leyes podemos exigir y más mejores cuentas, sí, con elecciones libres nos podemos hacer oír, pero el avance no es lineal, no es permanente, ni es tan rápido ni efectivo como quisiéramos. El ingrediente, y esta es mi invitación y mi propuesta, mientras nos convertimos en relojeros del orden institucional, es que fortalezcamos la participación activa de la sociedad. Lo que nos está faltando es justamente darles más medios y más vías a la sociedad para hacerse oír, para exigir, para demandar con sus razones y argumentos en la mano. Su servidora, desde México Evalúa, y en México Evalúa, estamos convencidos de que al analizar a fondo, al generar datos e información objetiva, al proponer indicadores y mecanismos novedosos de evaluación, de exigencia, de rendición de cuentas, estamos acercándole a la sociedad esas herramientas de participación. Para cerrar el círculo, entonces, hace falta una sociedad más activa y más responsable. Una sociedad que tome en sus manos las riendas de los asuntos públicos, que no se deje vencer por la apatía o el cinismo y asuma plenamente su responsabilidad. Este componente nos hace falta. Nos hace falta una sociedad que pregunte, que exija, que actúe. No podemos dejarnos derrotar por el pesimismo, por la inercia. En México Evalúa, cada caso de corrupción, cada caso de abuso, cada caso de injusticia, cada ejemplo de mal desempeño de las instituciones nos motiva a redoblar esfuerzos, a seguir investigando, analizando, proponiendo, porque tenemos la convicción de que México puede cambiar, porque sabemos que al acercarle a la sociedad datos, información y conocimiento, estamos fortaleciendo la rendición de cuentas social, porque confiamos que dentro de cada institución pública, estamos seguros de que dentro de cada institución pública hay funcionarios profesionales y competentes que no quieren que las cosas sigan igual. Y dentro de cada organización de la sociedad civil hay mexicanos que no van a renunciar al sueño de un mejor futuro para nuestro país. Eso nos motiva y nos alienta y esa es la razón de nuestro trabajo. Hay que fortalecer la dimensión de la rendición de cuentas social. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, tenemos unas preguntas para la ponente, si es tan amable. Sí, con mucho gusto. La primera pregunta.
¿Cómo participa la ciudadanía en la rendición de cuentas por parte de los responsables de las mismas? Hay muchas maneras en que la sociedad puede participar. Digo, existen ejercicios ejemplares de Contraloría Social. Desafortunadamente todavía son pues iniciativas pues acotadas en el programa. Van a tener más adelante la participación de Almudena Osejo, que puede presentarles muchas experiencias de Contraloría Social. Nuestro derecho a acceso a la información, el que exista densidad de organizaciones que se dediquen al monitoreo, a la evaluación en temas específicos, estoy segura que pueden promover cambios. Por supuesto, pues, no podemos descartar el instrumento más poderoso con que contamos los ciudadanos, que es el voto, que como vimos es insuficiente y debe complementarse. Pero lo más importante es que sí se despierte esta energía social. Si no contamos con ese componente, difícilmente vamos a poder resolver nuestros problemas. Y me voy a permitir dar un ejemplo. En México Evalúa trabajamos el tema de seguridad. Damos seguimiento a tendencias delictivas, damos seguimiento a la construcción de capacidades institucionales en materia de seguridad y de justicia. Y hemos visto una y otra vez que aquellas zonas del país que se han pacificado están relacionadas con participación ciudadana. Mientras los ciudadanos no se involucran en ejercicios de rendición de cuentas, por supuesto, en ejercicios de colaboración con la autoridad, los temas no se pueden resolver. No imagino, además, ejercicios sin rendición de cuentas sin el componente ciudadano. Entonces, mientras esa ausencia esté presente, los esquemas van a estar incompletos. Así avancemos en el diseño institucional de nuestro sistema de controles contra la corrupción, en nuestro sistema de rendición de cuentas. Por eso es que les propongo esta pues, dimensión, ¿no? La rendición de cuentas social, y bueno, veo con optimismo que en el país organizaciones que estamos involucradas en este tema, pues estamos multiplicándolos, no solo en el Distrito Federal, sino en algunas otras entidades, y me parece que eso es un signo de desarrollo político, un signo de fortalecimiento democrático. Continuamos con la siguiente pregunta. En su experiencia, ¿qué mecanismos son los más eficientes para incrementar la participación ciudadana? Esa es muy buena pregunta. Nos las hemos hecho hasta el cansancio. Tenemos una herencia de control político más que de participación ciudadana. No es un juicio, es un hecho. Venimos de un sistema político en el que se organizó a la sociedad desde el poder. Pues recuerden los orígenes del Partido de la Revolución Mexicana, cómo fue evolucionando y cómo el PRI ya con esa característica empezó a sumar a sectores de la sociedad. A los mexicanos nos organizaron desde arriba y nos organizaron con un objetivo de control político. Irnos deshaciendo de esa herencia y para encontrar causas de participación ciudadana nos está costando mucho trabajo, justamente porque pesa ese pasado. Y la verdad es que la participación ciudadana no se puede motivar por decreto. Tenemos, y seguramente ustedes conocen, pues legislación que promueve las asociaciones vecinales y finalmente acaban siendo capturadas por lógicas políticas o por partidos políticos. Entonces, no se da por decreto y no se da por ley. Entonces, tenemos que encontrar pues los mecanismos para fomentar participación ciudadana en un plano ya no de control, sino de libertades y de derechos. Y me parece que la manera en que lo podemos, como yo estoy viendo que se está generando la participación ciudadana, es en asuntos muy concretos que tienen que ver con satisfactores muy básicos. Les recuerdo el temblor del 85 en la Ciudad de México, que despertó una conciencia, una movilización ciudadana de manera automática. Sería lamentable que esos fueran los detonantes de la participación, pero me parece que asuntos muy concretos, el acceso al derecho a la salud, el acceso al derecho a la justicia, la promoción de mejores servicios públicos,
Ahí, en esos espacios tan desagregados, pero tan absolutamente relevantes para nosotros, es donde yo estoy viendo que la participación ciudadana empieza a detonarse. Y me parecen muy buenas noticias. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Qué tan informado cree usted que está el ciudadano mexicano para interpretar los datos de las cuentas públicas? Nada, muy poco, realmente muy poco. La información, bueno, voy a empezar. La información que genera la Auditoría Superior de la Federación es oro molido para los ciudadanos. Creo que debe haber intermediarios entre la producción de información de los órganos superiores de fiscalización y el ciudadano. La vocación de una auditoría, de un órgano superior de fiscalización, no es llegar a cada uno de los mexicanos. Su trabajo es otro. Sería extraordinario que encontrara mecanismos para divulgar esa información, pero creo que ahí hay espacio para que organizaciones civiles hagamos ese trabajo. Les voy a relatar una experiencia. Hace algunos años la Auditoría Superior de la Federación hizo un trabajo muy concreto y muy bueno sobre el gasto en seguridad en México. La información que contenía era sumamente relevante para reconocer no solamente los incrementos sostenidos y elevadísimos del gasto en seguridad, sino también para reconocer por qué no estaba siendo efectivo ese gasto. Nosotros tomamos la información de la auditoría y generamos un documento muy sencillo, que simplemente procesamos la información de la auditoría. Por supuesto lo hicimos de conocimiento en su momento de la auditoría, y me parece que fue un mecanismo para hacer llegar esta información, si bien no a todos los mexicanos, ¿no?, sí a un grupo de ellos con capacidad de multiplicar el mensaje y de incidir en la política pública. El contenido de ese informe sus hallazgos eran graves, demandaban correcciones inmediatas de la manera en que se estaban tomando algunas decisiones y ejerciendo algunos fondos importantísimos como el Subsemún, como el FASP, hablaba de Plataforma México, temas importantísimos, y demandaban correcciones inmediatas. Y me parece que la divulgación oportuna de esa información puede fortalecer estos procesos de rendición de cuenta social. Sí creo que es información que tiene que ser procesada para llegar a públicos distintos a los que está destinada. No sé si sea o deba ser una competencia de un órgano superior de fiscalización, pero sin lugar a dudas tiene que haber un proceso de transformación de esa información para que llegue al ciudadano, para que a través de estar presente en los foros públicos pueda tener un impacto en la realidad, en la toma de decisiones, y para, como comentaba en una exposición anterior, nos convirtamos todos en parte de esos sistemas del control de poder. Fundamental. De esta manera llegamos a la última pregunta. ¿Cómo participa la ciudadanía en la rendición de cuentas por parte de los responsables de las mismas? Bueno, la ciudadanía, es lo que quise argumentar yo con mi exposición, puede participar en distintos momentos. En la elección es crucial. Tendría nuestro voto más potencia si hubiera reelección en algunos cargos, ¿no? Sería más clara la relación de premio o castigo si eso pudiera existir, pero podemos intervenir en distintos momentos. No es barato, no es fácil, requiere de cierta especialización, requiere de vencer costos de transacción. Digo, hacer una solicitud de acceso a una información pues no está al alcance de cualquier persona. Poder impugnar una solicitud de acceso a la información pues sí conlleva costos de transacción elevadísimos. Pero existe el mecanismo, y como yo he querido argumentarles, el mecanismo se está fortaleciendo y estamos en el umbral de evolucionarlo y de fortalecerlo, lo que son muy buenas noticias. Creo que, por tanto, deben de multiplicarse organizaciones ciudadanas que se dediquen a este trabajo.
Y reitero mi propuesta, que lo hagan en cuestiones muy micro, que los afecten directamente. ¿Qué otros mecanismos? Pues me parece que los medios de comunicación son un mecanismo que acompañan a la sociedad, que son parte de la sociedad, que sirven como control de poder, sin lugar a dudas. Una prensa responsable, profesional, es una prensa que hace una diferencia enorme en la manera en que se rinden cuentas al acotar el poder y inscribirlo en esquemas de rendición de cuentas. Y pues me parece que desde lo micro, desde lo local, es donde se puede incidir de mayor manera. Pero es muy importante reconocer que este mecanismo de control ciudadano no se activa solito. Se activa cuando hay un ciudadano dispuesto a ejercitarlo, a hacer que funcione. Y por eso es tan importante que tomemos responsabilidad en estos procesos de rendición de cuentas.